Buenos días, compañeros y maestros. Hoy estamos aquí con el profesor Carlos Carrillo y vamos a hacerle algunas preguntas sobre el cine mexicano. Como primera pregunta es, ¿cuál fue la carencia del cine mexicano? La carencia del cine mexicano. En mi punto de vista, yo creo que es la distribución y la exhibición en la época actual, ¿no? Hay muy buen material, muy buen contenido, hay mucho material, pero lamentablemente no tenemos cómo distribuirlo. Como segunda pregunta, ¿cuáles considera usted que han sido los mejores metrajes del cine mexicano? ¿En qué época? En cualquier época. Híjole, lo que pasa es que el cine mexicano es un cine real, es de realismo, entonces al final de cuentas creo que el cine mexicano nos lleva a una realidad que vivimos, ¿no? Y creo que a la mayoría de la gente le ha gustado como cine mexicano producido, obviamente no hecho aquí, pues lo que es Infierno y La Ley de Herodes, ¿no? Son dos películas que han sido muy reconocidas. Y por ahí andan unas animaciones que son de Ricardo Arnaiz, que se llaman, que son como el de la leyenda de la Nahuala, y otras que son muy buenos para la animación y obviamente pues muchas comedias, ¿no? Pero ya son hechas con productoras extranjeras. ¿Quién cree usted que han sido los mejores directores de la historia del cine mexicano? No, pues digo, tenemos los tres, que le llaman los tres amigos, ¿no? Que es Del Toro, el Chivo y, bueno, ahí se me olvidó el nombre, no es director, ¿no? Pero son directores de fotografía, a fin de cuentas, o productores, ¿no? Pero, pues exitoso, se sabe que Guillermo del Toro es hasta ahorita el que más ha sobresalido, ¿no? Uno de los que ha sobresalido, ¿no? En el cine comercial, en el cine independiente y otro, pues sí hay otros directores más que son reconocidos, ¿no? ¿Cuáles considera usted las principales figuras del cine mexicano? Comercialmente hablando, digo, a fin de cuentas los que han sido exitosos hasta ahorita, pues por ejemplo, se escucha tonto, pero es Eugenio Derbez. Lamentablemente los actores mexicanos que han querido salir o sobresalir, pues ya no viven en México, viven en Estados Unidos, ¿no? Por lo mismo, porque en México es muy limitante lo que es el cine. Sí tenemos mucha televisión, pero es muy diferente trabajar en cine y televisión, y más cuando el mercado lo tiene comprado Televisa, ¿no? Entonces, híjole, como talento como tal, pues exportamos muy buen talento. Digo, Eugenio Derbez, aunque sea comedia o que no me caiga muy bien, digo, no, es cómico el vato, ¿no? Digo, pero ¿quién más de cine? El que se topó con pared también fue Sergio Luna. Sergio Luna es un actor que igual salió de México, vive en Los Ángeles, y él mismo reconoció en una entrevista que era hacer verdaderamente cine cuando trabajó en una de Star Wars, creo, ¿no? Ya de ahí en fuera, pues no creo que si hay buenos actores, pero creo que exitosamente, como debe ser en cine, creo que esos son los que más han sobresalido, ¿no? Entre los directores más famosos del cine mexicano, ¿cuál considera como sus peores obras? Los peores, pues obviamente nadie los conoce porque pues no salieron sus contenidos afuera, ¿no? Digo, hasta donde yo sé, ¿no? Digo, pero pues igual, digo, es que hasta donde yo sé es Guillermo del Toro como director, ¿no? Los otros son director de fotografía y el otro es productor, ¿no? O asistente, pero como director como tal, digo, yo no sé mucho, pero hasta el que yo sé es que es Guillermo del Toro, obviamente porque es el que más ha sobresalido, y el peor, pues no, ahí sí te la voy a deber, ¿no? Okay. ¿Considera usted que los directores mexicanos que dirigen en Hollywood han aportado algo al cine mexicano de la actualidad? Ellos sí, pero el gobierno no permite.
Por ejemplo, ahorita, hablando de Guillermo del Toro, acaba de ir con su convocatoria de su beca internacional, que se llama Jenkins del Toro, donde él aporta a apoyar a una persona que estudie cine en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí ya no es tema del talento que tiene cada director, sino es un tema político del gobierno que no permite crecer. Por obvias razones, por eso toda la gente que trabaja en cine se mueve a Estados Unidos o a otros países, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre los directores y películas de la época dorada del cine mexicano con los de las actuales? Por supuesto, y la etapa es muy diferente. Cuando era la película, no era lo poco que yo sé es de que cuando el cine mexicano, la época de oro del cine mexicano fue por la cuestión de guerra. Fue una etapa no me acuerdo si la Primera o Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo, y al final de cuentas fue una situación donde Estados Unidos se quedó sin, o sea, todo su presupuesto lo dejaba o lo hacía para hacer armamento y todo eso, ¿no? Entonces que México en algún punto aprovechó y dijo, mira, vamos a empezar a hacer contenido, y fue por eso que en México hubo muy buena actuación, aprovechó muy bien en todos los aspectos, y por eso es que se hizo la época de oro, ¿no? Y se hacían buenas películas. Mucha gente está en contra del concepto de cine de ficción y cine comercial, pero al final de cuentas al cine vas a entretenerte, no nos interesa ir al cine a que me digas algo que vivo al día, ¿no? Que lo que te decía, el cine mexicano actual es un cine realista, donde vamos al cine y vemos algo de lo que vivimos nosotros día al día, pues, ¿no? Entonces, hasta hay gente que a veces lo toma como burla, hay gente que es una fatiga, digo, si yo sé que soy pobre, ¿por qué vengo al cine a ver que soy pobre, no? Una cosa de eso, un ejemplo, no digo que es pobre, ¿no? Pero al final de cuentas que la diferencia, creo que la pregunta, ¿no? Pues es la mentalidad de cómo queremos vender a México de una manera, y que los directores de ahora quieren expresar lo que ellos sienten, cuando al final de cuentas pues está bien, pero hay que meter un poquito de creatividad extra para que puedas vender tu contenido, ¿no? ¿Cuál cree usted que fueron los actores y actrices que en su tiempo representaron a México? Pues es que todos, digo, volvemos al tema, ¿no? O sea, todos lo representan muy bien. Lamentablemente cuando entran a la etapa donde ya llegaron al punto donde lograron decir, ya la hice, pues México le da la espalda, ¿no? Tristemente, en México me refiero no al pueblo, sino me refiero al gobierno. Ya sé que estoy mucho al gobierno, no es nada en contra del gobierno, pero es una realidad, ¿no? Salma Hayek, ¿dónde está? Ama México, pero está en Francia, está en otra parte. Digo, los que te acabo de mencionar, toda la familia de Derbez vive en Los Ángeles, Gael García, Sergio Luna viven en Los Ángeles. O sea, toda la gente que por lo menos trabaja en cine se sale de Televisa o de aquí y se sale al otro lado, ¿no? Poca gente se queda en México. Guillermo del Toro vive al otro lado, ¿por qué? Porque sufrió de un secuestro familiar. Toda esta gente, ¿no? Andrés Prieto, el Chivo Lubeski, toda esta gente es muy buena gente, quieren a México, pero lamentablemente llegas a un punto donde pues ya no puedo crecer en México, ¿no? Entonces pues me voy a donde puedo crecer y valoren realmente lo que yo hago, ¿no? Y pues al final del punto, pues todo el mundo queremos, hasta cierto punto sí nos interesa el vivir bien, ¿no? Entonces en México el cine, como todo lo que es la cultura, el arte, los deportes, pues en México todavía no aprendemos a vivir de eso, ¿no? Entonces esa es la razón, ¿no? Creo yo que al final de cuentas todos queremos a México porque es donde vivimos, nacimos, tenemos nuestra familia, pero al final de cuentas entra el punto de que, ok, ¿dónde voy a crecer yo como persona, tanto profesional como económicamente, ¿no? Ok, y ya por último, en su opinión, ¿cuál considera usted que es la mejor cinta del cine mexicano, de todos los tipos? Híjole. No sé, fíjate, porque todas... O una que se le venga a la mente.
¿cuál será buena? Pues digo, igual, digo, estas de animación son muy buenas, están a reír, pero por ejemplo, los huevo cartoon son buenísimos, ¿no? En cuestión de comedia, animación y eso, ¿no? Los de Galo, digo, los de Eugenio Derbez, te hablan de una realidad, pero tan padres también, ¿no? O sea, el proceso de cómo él llegó a Estados Unidos con una solo film. Híjoles. No, pues te podría decir que, ay, no sé, digo, son varias, ¿no? Digo, no soy muy fan yo de las películas mexicanas en general, digo, pero por decirte una, pues va a ser la de Infierno, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias, eso serían todas las preguntas y le agradecemos por tomarse el tiempo. Que nada, al contrario, a ustedes, suerte. Gracias. Yes.